Es falso que Bolsonaro sea perseguido en Brasil. Es un truco de la derecha que intenta ponerlo como víctima, cuando en realidad fue la cabeza de un golpe de Estado fracasado porque faltó cohesión en la alta cúpula militar. La Suprema Corte ofrece a Bolsonaro y a los demás golpistas amplio espacio de derecho y de defensa que en testimonios solo confirman que sí, tenían un plan para derrumbar al gobierno elegido por el voto popular. Donald Trump reivindica a Bolsonaro porque es un agente del imperialismo para el eterno plan de recolonización de Brasil. Lula, hoy presidente de los BRICS, se acerca cada vez más a los BRICS, todo lo contrario de lo que desea Donald Trump, y levanta la bandera de la soberanía nacional, que es muy importante en un país que tiene un modelo económico dependiente instalado. De esta forma, la defensa de la democracia está necesaria y obligatoriamente vinculada a la defensa de un programa de independencia nacional. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur, que ahora cumple 20 años. Cumplimos 20 años. Es toda una hazaña. Poderosos intereses no querían que esta señal saliera al aire, pero aquí estamos, junto con la Revolución Bolivariana, junto a todos los pueblos que resisten, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, todos del mundo. Y hoy tenemos un invitado muy especial para explicarnos todo este impasse, esta discusión dura y compleja que se está dando en Brasil, después de que el ministro Alexandre Moraes determinara el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro. Nuestro invitado es la persona, la figura de mayor expresión del pensamiento jurídico democrático en Brasil, el doctor José Geraldo de Souza. Fue rector de la Universidad de Brasilia y uno de los pioneros, ideólogos de ese movimiento tan necesario, el derecho encontrado en la calle. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias. Sea bienvenido a Latitud Brasil, profesor José Geraldo. Beto Almeida. Saludos también a toda la comunidad que formó Latitud Brasil en Telesur. Felicidades por los 20 años. Un hito importante. Un ámbito de lucha democrática que es crear condiciones de igualdad y participación. En la esfera pública, los medios de comunicación están tan secuestrados por el oscurantismo y la derecha global hoy en día, que por cierto, es también uno de los fenómenos que implican la situación que estamos viviendo en Brasil. No es porque juzgo tanto a Bolsonaro, el expresidente. Es porque puso límites al papel violento que medios de comunicación como Trump Media han estado desempeñando y que quieren valerse de una legislación que tal vez tenga un origen relevante, pero que no fue hecha para servir a los intereses de un empresario de los medios de comunicación. Exactamente, profesor. Ahora, el público lo necesita, especialmente nuestro público internacional, porque las noticias que llegan al extranjero están muy manipuladas, distorsionadas. ¿Qué significa técnicamente, desde el punto de vista jurídico, el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, decretado por el ministro Alexandre Moraes? Después profundizaremos en los aspectos políticos desde el punto de vista jurídico. Então, não fosse a dramática politização desse processo
Entonces, si no fuera por la dramática politización de este proceso que se está llevando a cabo, amplificada por los intereses ideológicos que lo mueven, esta sería una cuestión trivial del día a día del sistema judicial, porque cada día decenas de procedimientos en todas las instancias del sistema judicial de Brasil, pero también de otros países, activan estos mecanismos que son salvaguardias del derecho penal, es decir, del sistema legal, para lo que es la consecución de un debido proceso legal. Beto, sabe que la gente finge no saber que en Brasil el sistema judicial es un poder autónomo. No tiene mandato o injunción de los demás poderes, salvo por las medidas de control de la constitucionalidad y de desempeño regular, pero aún así, con un alto control que ejerce el Consejo Nacional de Justicia y que, según nuestro derecho constitucional, en todos los tiempos republicanos, siempre se ha guiado por el principio de autonomía. Los demás poderes ni siquiera tienen competencia para activar el funcionamiento del Poder Judicial. El funcionamiento del Poder Judicial, salvo en los raros casos previstos en la legislación de acción privada, que son aquellos casos que se refieren al honor subjetivo de las personas, injurias, difamación, es activado por el Ministerio Público, otro organismo constitucional independiente. Es evidente que el presidente de la República, por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo, designa a una persona con las características que establece la Constitución en cuanto a conocimientos jurídicos, edad y madurez. Pero el candidato es sometido a una audiencia por el Congreso, por el Senado, y solo es nombrado si es aprobado en la audiencia. Es decir, es profundamente independiente. Y toda acción penal solo se inicia a petición del Ministerio Público, de la Fiscalía, como dijimos allí, al oeste de los Andes, de la Fiscalía. Y en el caso, por ejemplo, que estamos discutiendo, por el Fiscal General de la República, que también es nombrado mediante una audiencia del Congreso. Por lo tanto, ningún juez, ni siquiera el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, puede iniciar una acción penal. Solo puede iniciarse si el Ministerio Público lo solicita. Por supuesto, con la debida justificación. Así que este es el primer plano que creo que hay que conocer, para que se entienda que cuando hay una prepotencia de un Big State que intenta alinear a un país soberano, el argumento de que el Poder Judicial está ejerciendo medidas que violan, por ejemplo, el derecho internacional o los derechos humanos, es una falacia. Es una narrativa sin contenido y que revela el sentido prepotente de su uso. Desde el punto de vista de querer forzar marcos que se valen de ese pretexto. Entonces, este es el primer punto que creo que debemos tener en cuenta. La segunda es que la Suprema Corte o el sistema judicial opera según los procedimientos de lo que internacionalmente y civilizatoriamente llamamos debido proceso legal. Las partes tienen acceso a los procesos.
Cuentan con las medidas previstas en la legislación, en los códigos, códigos de procedimiento penal, código penal. Y cada medida está definida Y cada medida está definida y salvaguardada por una definición legal. Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, las medidas que implican la interdicción de derechos, la aplicación de medios electrónicos de control de conducta, la prisión preventiva, la prisión cautelar, el arresto domiciliario. Todo ello tiene base legal. Hay artículos que lo definen, que indican en qué caso se puede aplicar. Ou seja, não se poderia alegar de maneira nenhuma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Y curiosamente no hay, visiblemente, fundamentación de estos aspectos en la esgrima de argumentos legales, jurídicos, con los abogados, con la fiscalía. O que há é falatório instalado Lo que hay es una charla instalada en una arena inadecuada, que son las redes sociales. Todo el mundo tiene una postura que reivindica al juez para sí mismo, al Tribunal Supremo, a su imagen, y que revela el oportunismo de la coyuntura. Y tú sabes, Beto, que también hace poco, nuestro actual presidente, entonces expresidente, fue condenado. Cumplió 580 días de prisión en una instalación del sistema policial federal, por determinación de un juez federal. 580 días. Porque aceptó la condena, pero continuó su lucha jurídica para demostrar su inocencia. Disse que ia provar sua inocência, afinal, provou. La izquierda democrática luchó en los tribunales para conseguir la absolución. La derecha autoritaria utiliza la subjetividad de este proceso para descalificar una trayectoria política. Afortunadamente, la sociedad sabe hacer la distinción. Y sin embargo, ese expresidente sale de la cárcel para ser elegido presidente de la República. Así es, profesor José Geraldo. Un momento. Voy a pedir una pausa aquí en Latitud Brasil y en la segunda parte hablaremos de por qué los sectores conservadores quieren cambiar el foro privilegiado, por qué Bolsonaro se aplica y aumenta en ese sentido para escapar de las posibles sanciones que puedan producirse. Pero después de nuestra pausa aquí, en Latitud Brasil, volveremos. Latitud Brasil vuelve hoy con el profesor José Geraldo Souza Jr., ex rector de la Universidad de Brasilia y uno de los exponentes del movimiento internacional denominado, muy acertadamente, el derecho encontrado en las calles, una esencia fundamental de la lucha popular por la justicia, una nueva forma de hacer y conquistar la justicia con la participación popular, el derecho encontrado en las calles. Profesor, ¿por qué la defensa del expresidente Jair Bolsonaro, que tiene todo el derecho a actuar, ha visto respetado ese derecho, su derecho a la defensa, pero por qué ahora se está argumentando a favor del cambio, casuísticamente, del foro privilegiado? ¿En qué podría esto beneficiar a Bolsonaro para que, eventualmente, escapara de una condena que podría surgir en el futuro? Por oportunismo, bien dicho.
El propio foro privilegiado fue una construcción coyuntural de esos mismos intereses. Si se apoya en un sistema de justicia que pudiera ser afín a esos intereses. No olvides que en 2016, cuando se produjo la destitución de la presidenta Dilma, los más críticos no dudaron en decir que se trataba de un golpe de Estado sin cuartelada. Pero con articulación, se decía entonces, y se sigue diciendo hoy, legislativa, judicial y mediática. ¿Recuerdas que era la expresión de la conspiración? Destituir a una presidenta legítimamente elegida con esos instrumentos artificiales. Y aún se decía con el Tribunal Supremo y todo. ¿Recuerdas esa expresión? Claro. Entonces es coyuntural. ¿Por qué se quiere ahora reducir a la primera instancia? ¿Por qué se crea una escala de recorrido? Es decir, no se trata de decir que tendrá mayor o menor influencia en tal juez, como conocemos en la cultura de la ética del derecho. Siempre hay jueces en Berlín, como se decía, para recordar la confianza del molinero con la posible arbitrariedad del Kaiser. Que quería recuperar un terreno que se acercaba a su molino. Él, el Kaiser de Prusia. Y el molinero dijo que no lo haría porque hay jueces en Berlín. También hay jueces en las comarcas. Esa no es la cuestión. Es que, al llevar el caso a primera instancia, al primer grado, al piso del debate judicial, se escalona el proceso debido a las etapas. Y con ello se abre una perspectiva de argumentar muy maliciosamente que mientras no se examinen todos los recursos pertinentes, se presume la inocencia, ¿no es así? Pero el expresidente Bolsonaro está siendo acusado de organizar un golpe de Estado, de violar la Constitución, incluso de destruir los valores fundamentales de la Constitución. No se trata de... Sería un poco extraño pretender que la violación constitucional, el golpe de Estado, se tratara en primera instancia. Eso es competencia exclusiva de la Suprema Corte. Exacto. Y eso no se discutió en el proceso. Se está discutiendo en los medios de comunicación y se están discutiendo en los espacios artificiales. Se ve que en el proceso incluso es lo que constamos por el seguimiento, porque algunas de las sesiones fueron incluso transmitidas por televisión. Nadie, inclusive, negó los hechos. Es cierto. Nadie dijo que no lo practicó. Lo confirmaron, ¿no? Lo confirmaron. Lo confirmaron, ¿no? Están tratando de extraer inferencias de sus serias conclusiones sobre estos hechos. No fue solo un ejercicio académico, fue una digitalización de un pensamiento, ¿no es así? Fue. Mira la estupidez del argumento. Creo que esta cuestión se plantea precisamente para crear esa escala de tramitación para argumentar con la presunción de inocencia. Como último recurso en la última esfera del negocio gótico. Ahora bien, ¿por qué se les privilegió? No es solo porque los intereses se asociaron allí para crear un espacio de mayor identidad entre las personalidades. Las altas esferas de la política, el legislativo, el Congreso, el judicial, el ejecutivo. No es solo por eso. Es porque los asuntos que se refieren a la competencia de juicio
elas também determinam o lugar de También determinan el lugar del examen judicial de la culpa, de la tipificación. Por eso, o impeachment da presidência foi julgamento el juicio político a la presidencia fue un juicio articulado en el propio Congreso, que se convirtió en tribunal bajo la presidencia del presidente del Tribunal Supremo Federal. Este es un concepto de la construcción civilizatoria. Está ahí en la Carta Magna de 1215. Son los pares los que juzgan. E são as matérias que definem o lugar equivalente de Y son los asuntos los que definen el lugar equivalente de evaluación de la gravedad de la falta, de la culpa. Sería un casuísmo absoluto. Pero es obvio. Pero también sería un caso absolutamente excepcional. Es un truco de la derecha, por así decirlo. Cambiar el foro privilegiado para este caso específico, así como para ese caso específico, para una supuesta amnistía. Un presidente de otra nación se entromete en los asuntos internos de Brasil y quiere condicionar la subida de tarifas a la inocencia o a la impunidad de Jair Bolsonaro. Es absurdo. Y ahí está, por así decirlo, la constelación de absurdos. Por ejemplo, lo que viene del exterior, en la figura del presidente de los Estados Unidos. No es una alianza subjetiva con el presidente latinoamericano. La historia de la hegemonía estadounidense como líder de un modelo global de hegemonía se construyó con el rigor de alineamiento. Incluso cuando, por ejemplo, se defendía a algunos de esos asociados. Y recordarás la expresión de Roosevelt. Theodore Roosevelt utilizó en relación con Anastasio Somoza de Nicaragua en los años 50 para calificarlo. Creo que no es diferente de lo que piensa el actual presidente en relación con su supuesto aliado de hoy, cuando aparentemente también lo defiende. No está defendiendo a Bolsonaro. Está se valendo de un incidente funcional para poder articular. Está aprovechando un incidente funcional para poder articular otra condición de búsqueda de alineación de su interés y de subordinación de un país soberano. Solo que hoy en día ya no es el sistema de América para los estadounidenses. Para los estadounidenses del norte, ¿no es así? Y para los estadounidenses del norte y del norte, porque eso no incluye a los mexicanos, ¿no es así? Los mexicanos no están en eso, claro. Pero ignora que el mundo ya no está polarizado, está multipolarizado. Entonces, estas cuestiones, al fin y al cabo, nació el BRICS. Creo que ese es uno de los factores de esta cuestión, que revela un poco lo que está sucediendo. El propio presidente estadounidense dijo que no es amigo de Bolsonaro. Lo dijo. Pero se está produciendo una violación. El 24 de julio, Beto escribía un artículo para el Correo Brasiliense titulado Revocación de visados, medida arbitraria y falaz. El editor del periódico, que es el principal periódico de Brasilia, publicó el titular de la noticia, que es mi artículo, claro, con palabras que sacó de mi artículo, pero que para mí lo dice todo. El titular es el siguiente: la medida se considera claramente parte de una operación bien calculada por los Estados Unidos de América. Señalar la violación de la libertad de expresión estadounidense. Incidente de la ley Magnitsky. Frente a los intereses de Trump Media, en un proceso en el que el ministro Alexandre de Moraes estableció limitaciones a la práctica, digamos,
Violatoria de sistemas de datos por este mecanismo, que es sabio. Es una estructura de la alianza de la extrema derecha global para difundir el pensamiento conspirativo de la derecha global. Sin duda. El titular dice así: para activar herramientas como la ley Magnitsky y desestabilizar la cohesión entre los magistrados brasileños. Es el titular de la noticia. Y es obvio. Porque incluso bromeé estos días refiriéndome al mundo en el que vivimos. Y dije que la administración Trump, como si actualizara el encuentro de Bretton Woods, ahora en el campo de golf de Bomedi, allí donde fue como empresario a inaugurar un espacio corporativo que utilizó para definir incursiones o intervenciones de orden diplomático, económico y estratégico. Y eso es lo que está en juego. De ahí todo este alboroto. Eso es, profesor. Nos gustaría escucharlo más a menudo, más ampliamente. Pero es una pena que 30 minutos sean solo 30 minutos para la magnitud y el alcance de ese pensamiento. Pero quería darle las gracias porque se nos ha acabado el tiempo, por su presencia, una vez más, brillando, aclarando, arrojando luz aquí en el programa Latitud Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias. Y todo esto fue importante para mostrar que en Brasil, a pesar de esa situación tan entregada y tan columnista o calumniadora que estamos viviendo, existe una historia emancipadora que creó el sentimiento de soberanía nacional. Muy bien, eso es todo. Con esto terminamos. Enarbolando la bandera de la soberanía nacional. Muchas gracias, profesor José Geraldo Souza Jr. y a todos ustedes que nos han acompañado. Hasta la próxima semana con un nuevo Latitud Brasil. Adiós.